tenemos una máquina donde se encuentra. Ahí les va. Verán, la idea general, buenos días, es continuar con el tejido de una agenda del proyecto que está desarrollando acá el amigo Héctor Gómez, y que tiene una articulación con la maestría en intermediación, que es para que con la que estoy colaborando también. Y como el concepto general del seminario es culturas posmediales, en el sentido de los nuevos medios, dentro de mi propia agenda de investigación, lo que tenía yo más cercano a lo que podía ser ese título es un trabajo que inicié hace 3-4 años sobre Facebook y que está inconcluso, porque ahorita tengo otras prioridades en mi proyecto de trabajo, en mi programa de trabajo general. Entonces retomé las notas que tengo sobre este tema, le di una revisada a una presentación que tenía de hace un año y medio para actualizarla en algunos datos y repensar un poquito algunas de las cosas. En ese momento la decisión fue de esos apuntes viejos hay elementos que ya me parece que necesitan más trabajo, hay elementos que me parece que podrían plantearse de otra manera. Entonces, ante la situación de volver a retrabajar toda esta agendita de notas, entonces decidí mejor respetarla tal cual y ir sobre la marcha, según se me vaya ocurriendo, vaya sintiendo, hacerles el comentario. El índice de la presentación está dividido en dos partes. Esta es la primera parte. Trataría de explorar una ubicación conceptual, cosmológica, científico-social, de problemática, de política pública, de fenomenología social, del servicio de redes sociales y del caso de Facebook en particular. Y ya después, en una segunda parte, entrarle a lo que son los apuntes propiamente tales de los que hablo, donde el tema central es el punto 8, que es la arquitectura de Facebook, el tema del cual inmediatamente entro. Bueno, estas son las dos tesis, y creo que me voy a ir más por la primera que por la segunda, son estas dos. Es decir, que el concepto de arquitectura del ciberespacio es la parte central. La imagen es esta. Los geógrafos son las personas, los especialistas que mayor competencia han tenido profesionalmente para puntualizar, para explorar la relación entre ecología, entre marco situacional y situación social. Es decir, los fenómenos sociales se dan en un territorio, se dan en un lugar, y ese lugar en principio está determinado, está marcado por condiciones ecológicas geográficas. Entonces, este tipo de geógrafos fue creciendo en la figura de geografía humana y otras geografías especializadas hasta llegar a la geografía urbana, y en los componentes generales de este concepto geográfico, de relación ecológica, natural, contexto ecológico, marco ecológico y situación ecológica, situación social ecológica, puede haber una situación biológica, pero vamos a hablar de una situación social. El ambiente determina las posibilidades de lo que la situación puede desarrollar, de lo que la situación puede emerger, hasta dónde puede llegar la situación biológica o social. Entonces se habla de un marco geográfico ecológico que en sentido común que podemos introducir fácilmente. La gente de costa de todo el mundo
de costa caliente, tropical, es muy parecida. Esta figura de percibir fenomenológicamente el que esta gente de costa, a toda la gente de costa en general, del litoral, es parecida, y la gente de costa fría y la gente de costa caliente es similar en todas partes, habla de que hay una determinación, un cierto marco, una arquitectura, en un sentido natural, geográfico, que determina, va condicionando las posibilidades de lo que ahí puede suceder. Esto tanto es así que si trabajamos en figuras de migración individuales o particulares, lo que notamos es que un personaje que viene de una ecología geográfica, para solo hablar de eso hasta en este momento, y transita hacia otra ecología geográfica, modifica también parte de su comportamiento, de su temperamento, se adapta a la otra situación, y entonces dicen los geógrafos, en este sentido, hay un tipo de sociedad típica del litoral, hay un tipo de sociedad típica de desierto, que es un tema que me ha fascinado. La mitad de este país es desierto, geográficamente, y sin embargo nuestra cultura de desierto es muy distinta a la cultura de desierto de otros contextos desérticos históricos de la sociedad humana. Me llama mucho la atención que el diseño del vestuario en el mundo árabe sea tan distinto del diseño del vestuario en nuestro mundo vaquero de desierto de México. Es un contrasentido usar bota en un medio desértico, es un contrasentido usar pantalones vaqueros en un medio desértico. La ropa de los árabes, los turbantes de los árabes, de los beduinos, es una configuración más ecológica. Entonces, pensando así, entonces me imaginaba como antropólogo que si mis amigos sonorenses, donde tenemos la mayor diversidad de los 7 diferentes tipos de desiertos básicos del país, en Sonora hay 5, que si mis amigos sonorenses tuvieran un poco más de información y de interculturalidad, podrían adaptar más elementos de esa cultura del desierto, de los beduinos, para su beneficio respecto a la cultura del agua, la cultura de la energía física, y la cultura del tránsito y de la estancia en el desierto. Está la cultura de montaña, de bosque, de tundra, de desierto helado. Entonces las configuraciones geográficas naturales han ido marcando ciertas pautas de determinación, de condicionamiento de la vida sociocultural a través de la historia. Esto tiene un margen de relación. Este tema es muy importante y está en el centro de esa primera tesis. Si vemos el tema de la configuración de la arquitectura natural, de la naturaleza, del diseño de la naturaleza, de la configuración ecológica de la naturaleza, determinando lo que las formas de vida y las cadenas de relaciones, los sistemas de comunicación natural que se pueden dar en ella, la relación es casi 1 a 1. Hay genéticas distintas, hay un efecto de migración también de especies, desde insectos hasta especies más grandes, pero también hay una delimitación. Por ejemplo, la latitud y la altitud condicionan el tamaño de los árboles y la cantidad de hojas que pueden tener los árboles o de ramas, y este elemento se observa a lo largo y ancho de todo el planeta. La configuración también morfológica de los insectos está determinada en buena medida por la configuración ecológica. Hay ciertos insectos que solamente se dan en ciertas condiciones de humedad y otros insectos que se dan en otras condiciones de humedad y unos no se dan en las otras. Entonces, esta lógica de que el contexto de la configuración de lo emergente tiene una determinación importante, un condicionamiento importante. Cuando llega el mundo de lo social y la figura de la cultura y la civilización, tiene una cierta continuidad. Los geógrafos también llegan hasta este punto, y a partir digamos, en una frontera, los geógrafos entran en contacto con paleontología, con biología y con todos los elementos de diversidad de vida en el planeta y otras especialidades, y en la otra frontera entran en contacto con lo que sería lo humano, la geografía humana, la geografía urbana. De todos los contextos de determinación, el primer gran contexto no natural en el cual se pueden observar estos tipos de determinaciones a partir de configuraciones que no da lo que llamamos la naturaleza,
son las ciudades. Entonces dime qué ciudad vives y te diré qué tipo de configuración sociocultural tienes, qué tipo de personas, de tejidos sociales vas construyendo. Esto es fascinante. En la relación entre la geografía humana, la geografía urbana y la antropología hay una conexión también de continuidad que es fascinante. Por ejemplo, el tamaño de las ciudades, la figura de la población. Si primero relacionamos la figura del desierto, del litoral, de la montaña, de la tundra, de la selva, estas configuraciones, estas ecologías, que es un listado corto, básico, de relaciones clima-biodiversidad, y lo vamos relacionando con lo social, empiezan a aparecer también ciertas constantes cuando aparece la figura de las ciudades. Las ciudades tienen una arquitectura que ya no es natural, pero está a su vez condicionada por lo natural y que va determinando lo que es posible socioculturalmente dentro de este segundo nivel, voy a llamarle en términos generales, este segundo nivel de configuración ecológica, que es la configuración ecológica estrictamente humana, la construcción del mundo desde una perspectiva humana. Si ustedes miran el Mediterráneo, que es uno de los objetos de estudio en este marco general del que estoy hablando, si ustedes observan el Mediterráneo y ven la manera como se diseñan las casas adaptadas a la orografía del litoral, no hubiera podido haber cultura griega sin montaña y sin el litoral agreste que tiene esa parte del Mediterráneo, que permitió el aislamiento suficiente como para defensivamente y para que hubiera desarrollos, y también permitió ecología necesaria, y el Mediterráneo, el gran punto de comercialización y de abasto, como para que se diera una figura civilizatoria como la griega. Pero si ven ya las ciudades, la manera como están construidas las poblaciones sobre las montañas, en esta figura típica de lo que llamamos arquitectura mediterránea, que llega hasta nuestros días, es una adaptación de la arquitectura humana a la arquitectura natural. Hoy lo vemos en las selvas, luego lo vemos en el desierto. Hay una adaptación, primero, no hay desarrollo biológico social sin adaptación. Dicen los científicos cognitivos, no hay evolución sin adaptación. El primer nivel de configuración, de posibilidad ante lo determinante, es te adaptas o desapareces. Entonces, la primera configuración, el primer nivel de desarrollo de esta arquitectura de paisaje natural es que se adapta al paisaje natural, y entonces hay una cierta continuidad entre los condicionamientos de la naturaleza respecto a los condicionamientos que da ya la arquitectura humana. Pero había un tercer nivel, cuando la arquitectura ya no adapta, sino organiza el medio. Voy a darles una figura de organización, el mall. La figura del mall es, si ustedes ven el centro comercial del mall, es una configuración universal, se encuentra ya prácticamente en todas partes del mundo. Ya no importa si es litoral, no importa si es el aeropuerto, si es tundra, si es lo que sea, la configuración es la misma. Es decir, se impone al paisaje natural una lógica de refrigeración, una lógica de materialidad, un diseño en términos de espacios interiores al medio natural, y ahí empieza el tránsito de lo que nos va a llevar al tema que nos interesa acá, que es la arquitectura del ciberespacio, que vendría a ser una tercera gran configuración. Pero antes de llegar a esa, quiero hablar de del segundo nivel. Esta arquitectura que ya no se adapta y tiene una dependencia menor del medio natural, y ya se impone y se sobrepone al medio natural, que es una arquitectura ya de los arquitectos de la arquitectura contemporánea, que ya consideran hasta cierto punto las estaciones del año, consideran hasta cierto punto las variaciones de humedad, los horarios dependiendo del año, el clima, y empiezan a construir edificios que son relativamente independientes de todas estas condicionantes de la vida natural. Entonces, entre más aparece este segundo tipo general, hay varios, este segundo tipo general constructivo de arquitectura, aparece algo que podemos empezar a denominar globalización, en un sentido arquitectónico,
que es fundamental. Los déspotas ilustrados, en el caso europeo, entendieron esto que estoy mencionando. Son arquitectos urbanos, son gobernantes, son generadores de política pública a partir de la ilustración, de la ciencia, del siglo de las luces. Entonces diseñan sus ciudades con cierto trazo, identifican la importancia de los camellones, de las glorietas, del paisaje público, de los parques, de los jardines, sobre la gran arquitectura de los jardines, y de manera complementaria empieza a haber una arquitectura de la intimidad, de los interiores, tanto en edificios públicos como en edificios privados. Esta configuración que tenemos ahora como universal en una casa donde hay un muro húmedo, donde de un lado está el baño, del otro lado está la cocina, y luego hay una entrada, hay una parte pública de lo privado, que es el lobby, la sala de estar, el comedor, y luego una parte privada, absolutamente, que es donde están las recámaras, que ahora nos parece como que si así hubieran vivido los griegos, ¿no? Esto fue sintetizado en la otra tecnología que tenemos paralela a la ilustración francesa, que es sobre todo importante para el espacio público, en los ingleses. Los ingleses son los inventores de la unidad habitacional, de las unidades tipo Infonavit y de las casas de habitación en las que ustedes viven. El diseño de la habitación separada de la cocina. Todos estos son elementos de arquitectura, y entonces esa arquitectura sintetizada bajo una figura de funcionalidad o de racionalidad de cierto tipo, ilustrada, racionalista en el sentido inglés, en el sentido francés, de las dos tecnologías que estoy nombrando, después nos construyen nuestra vida pública y nuestra vida privada, nuestra vida sexual, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones amicales, el espacio ciudadano está en buena medida condicionado por la arquitectura del espacio público y del espacio privado. Es decir, diseñamos el software y el hardware de nuestra vida social, y a lo mejor después se nos olvida por qué es y nos sigue determinando. Hay un programa social, un programa cultural en la arquitectura que ya no es adaptación, sino ya es intervención, es dirección, es configuración, voluntad de configuración. Que las calles sean de cierto sentido, que la configuración de cruce de la ciudad, de circulación por la ciudad de cierta manera, y que tengamos un ciclo parecido de circulación dentro de nuestras propias casas, determina el tipo de personas que somos, más allá de nuestra psicología, de nuestra educación, de nuestras ideologías, de nuestra religiosidad, y en algunos casos van mezcladas. Como esta anécdota, ya estamos a punto de brincar. No me molesta llevar mucho tiempo en esto porque es central, es el concepto central de la exposición, la arquitectura del ciberespacio y Facebook como la gran arquitectura del ciberespacio actual, la gran cibernación. Por mi gusto por el vino, y porque tenemos una zona de vino excelente acá, que es la zona californiana, entonces desde hace muchos años he explorado la tecnología, el tipo de cepas varietales que hay en nuestro territorio, que son básicamente venidas de Estados Unidos la mayoría, el procesamiento, la tecnología de procesamiento, y también casos, soy antropólogo, peculiares como la migración que hubo a principios del siglo XX, cuando estaban los populazos en Rusia, migran un montón de rusos a California, Estados Unidos, y a California, México. Entonces son rusos católicos heterodoxos. ¿Por qué es interesante este comentario? Porque las casas, los pueblos estos del Valle de Guadalupe, que fueron construidos por los rusos, tienen una configuración habitación-baño completamente diferente, porque la cultura de la higiene del cuerpo de estos católicos heterodoxos es muy distinta a la nuestra. La cultura del ritual del baño, asociado a prácticas religiosas, a la configuración de la casa y en relación al frío y el calor, o sea, su diseño arquitectónico es completamente distinto.
y el efecto que tiene sobre su configuración de intimidad familiar, intimidad de género y la intimidad entre vecinos es distinta. O sea, ahí hubo en algún momento de la historia de California la posibilidad de que hubiera un tipo de cultura californiana completamente diferente de la que hay actualmente si esa golondrina hubiera hecho verano. Pues a ese nivel de dime dónde vives y te diré quién eres. La arquitectura mexicana ha reflexionado sobre estos temas, el uso del color, la figura de la cultura del agua o de la naturaleza dentro del espacio de la intimidad familiar, esto que nos viene de lo andaluz y de lo árabe, la Alhambra, en patios de Guadalajara, de Tonalá, de Tlaquepaque o de Colima, y la desaparición de las fuentes y de la presencia del agua y de las macetas y de los jardines interiores, es una pérdida de ecología mental y de cultura social que padecemos aunque no nos demos cuenta. Es decir, a través de la arquitectura como la entendemos, de la arquitectura de diseño arquitectónico urbano, de casas, de edificios, podemos como política pública hacer muchísimas más cosas de lo que nos imaginamos. Eso lo supieron los députados ilustrados, pero por supuesto no lo saben nuestros políticos actuales de ningún partido. O sea, no hay ningún partido en este momento que tenga una política pública a partir de la arquitectura, más que con el rollo grandilocuente de Penacho de Moctezuma de las pirámides de Teotihuacán. El edificio tote, tenga, y que lo hice yo solito y que hay una placototota a la entrada, pero la figura de ecología social, proyecto social, ese proyecto ilustrado del siglo XVIII, siglo XIX, inglés, francés, eso desapareció por completo. Tenemos procesos de estupidización cultural muy serios en nuestra cultura liberal ilustrada mexicana, y no nada más en lo político, sino en la cultura social común y corriente. Y entonces entra la tercera generación, la más reciente que tenemos de arquitectura, que es el ciberespacio. Ya la naturaleza quedó lejísimos. Ya no es la arquitectura humana de adaptación a la naturaleza, con los techos de cierto tipo, o las ciudades montaña del Mediterráneo. Ya no es la arquitectura de la ilustración o de la racionalidad de la modernidad que construye el espacio público y el espacio privado a través del diseño de los lugares por donde circulamos y donde estamos. No existe en ningún lugar, es virtual. Es otro tipo de arquitectura, y es arquitectura. Si tú vives en el ciberespacio, si tú pasas buena parte de tu tiempo conectado al ciberespacio, es lo mismo que si tú vives en una ciudad, para ponerles un caso, que trabajamos en el programa Cultura, y vamos a tratar de ser equivalentes al rollo de Facebook, hasta tener la imaginación y la elocuencia. Cuando hicimos las cartografías, en las cuales también apareció la ciudad de León, y actualmente hay un grupo nuevo que va a ser una segunda generación de estudio cartográfico, geográfico, cultural, aquí está presente el compañero Efraín Delgado, de la Universidad de La Salle, y amigos que lo acompañan en el proyecto, de hacer un intento de cartografías. Bueno, cuando hicieron aquellas cartografías, saltaron a la vista, hay algunas anécdotas, voy a platicar dos, sobre este rollo de hasta dónde el país, el medio de ecología material influye tremendamente, condiciona a las personas. Es la reina del huevo. Cierto tipo de personas configuran cierto tipo de arquitectura, y luego esa arquitectura es más permanente, va más allá de las generaciones o del ciclo de vida de las personas. La arquitectura colonial influye hasta la fecha a la gente que tiene contacto con ella, y así diciendo. La arquitectura es básica, como semiótica, constructiva del pensamiento y del sentido de lo social. Entonces, las reglas son: la infraestructura cultural más importante de todo el país está en la zona sur de la Ciudad de México. Y no solo eso, el 50% de la infraestructura cultural de todo el país está en la zona sur de la Ciudad de México.
solo en la zona sur de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un habitante de Coyoacán? Eres absolutamente distinto a cualquier otra persona de la Ciudad de México o del país, porque tienes una infraestructura cultural, unos edificios, ambiente de oferta, de actividad, de práctica, de infraestructura cartográficamente cultural que no hay en otra parte del país. Entonces, si vives ahí, te vuelves un coyoacanense en un sentido cognitivo-cultural y eres diferente a cualquier otro tipo de gente de la ciudad y a cualquier otro tipo de gente del país. Número 2, la configuración de porcentaje de cantinas y de bares y licorerías en la ciudad de Tijuana en relación al país es inmensamente superior. La infraestructura de alcohol para comprarlo o para beberlo sentado en la ciudad de Tijuana es superior cartográficamente a cualquier otra parte del país. Y la infraestructura de templos y de lugares para prácticas religiosas de la ciudad de Guadalajara es inmensamente superior a cualquier otra parte del país. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? Si caminando por la calle vas teniendo el discurso de la religiosidad, además en una arquitectura de inversión ecosistémica de gran valor, vas teniendo un discurso, caminar por la ciudad te va diciendo religión, 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 religión. ¿Qué tipo de persona eres? ¿En qué tipo de persona te conviertes? Es en un gradiente o super mocho y medianamente mocho, pero es sin que nadie te diga nada verbalmente, solo moverte por la ciudad te configura. ¿Y qué pasa si en Tijuana vas caminando por la ciudad y todo el tiempo la ciudad te va diciendo chupa, cabrón, chupa, 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 chupa? Entonces el gradiente es, eres de un gran chupador a un mediano chupador, pero de que todo el mundo chupa, todo el mundo chupa, sin necesidad de campañas ni espectaculares, porque la propia ciudad como arquitectura te configura de esa manera. Esto por acaso es muy interesante porque cuando combinamos la parte ecológica, arquitectónica, cartográfica, con respecto a los patrones culturales y el contacto de un corredor cultural que nosotros ensayamos en la red de investigación y comunicación compleja entre Tijuana y León, la fascinación de los leoneses por los tijuanos fue impresionante. Los jóvenes tijuanos eran jóvenes más sueltos, chupadores pero no borrachos. ¿Cómo así? Pues eran unos borrachales, muy mochos pero borrachales. Allá son muy chupadores pero no borrachales como acá. Entonces quiere decir que esta combinación entre este cóctel cultural entre mochería y alcohol produce alcohólicos, borrachales, golpeadores, machos desequilibrados. En cambio ya producen gente cool, gente cotorra, igual se madrea, también hay cholos, pero en términos de configuración cultural parece que la tensión, la termodinámica social de la religión y el entretenimiento aquí es muchísimo mayor y da contrastes más radicales que los que hay allá. Allá está más relajada esta tensión y a pesar de la ecología de chupar, no es una ciudad de alcohólicos. Acá hay más alcohólicos que allá. Interesante, ¿no? Entonces, y así podemos dar otras observaciones, otros registros de cómo la arquitectura social, física, va a estar relacionada con elementos culturales, de sentido, de costumbres. La pregunta es, ¿pasará algo semejante en el ciberespacio? Y la respuesta es, por supuesto que pasa algo semejante, pero con la diferencia de que la determinación espacio-temporal es distinta. Es decir, tu territorio de chupadores o de mochos no está circunscrito por unas hectáreas de una ecología territorial por la que te mueves, sino por otra ecología espacial que es ciber. Entonces ya la cosa ya se puso interesante. Tuvo una anécdota.
un amigo en Monterrey, artista plástico, muy bueno, pianista, un artista en toda la palabra, y muy solo, muy aislado, y ya estaba hasta el gorro de Monterrey. Y entonces en ese episodio trabajando con la Universidad Autónoma de Nuevo León, en unos proyectos, enrolando por otras partes, dijo: Chucho, ayúdame a salir de Monterrey, estoy hasta el gorro, no soporto a los regiomontanos, que eso sea más estúpida, más intolerante, más plana, ignorante, buscan algo, quiero salir de aquí. Y lo pongo ahí en mi libretita, y en un viaje a Morelia, ahorita que hay una casa de la cultura que está buscando a alguien que tiene un perfil muy cercano a lo que está en Monterrey, chinga, le aviso, ya está, ¿no? Ya se hizo la machaca, vente de volada, el lunes estás de la otra. Y me dice: no, Chucho, ya no, ya te ahogabas allí, que estabas a punto de suicidio, no, ahora que vengas te platico. Entonces, ¿qué pasó, compa? El ciberespacio, Dios los hace y el ciberespacio los junta. Le tomé la curiosidad de entrar al ciberespacio. Estoy hablando de algo, una anécdota de hace más de 10 años, cerca de 15 años. De lo que vamos a hablar ahora es todavía más, tiene más infraestructura, digamos, de la que había hace 15 años. Se entró en el ciberespacio a buscar gente parecida a mí, y oh sorpresa, yo que me sentía el único, el diferente, el aislado, el regiomontano absolutamente marginal. De pronto encuentro que hay un montón de gente como yo, incluso en Monterrey, pero en otras partes del país y fuera del país, y que puedo vivir con ellos, convivir con ellos, hacer cosas con ellos sin necesidad de salir de Monterrey. O sea que ya no hace falta que me vaya de Monterrey para salir de Monterrey. Primer elemento. Y el segundo es: y desde que ya tengo cibernovias o cibernovios o ciberamigos y cibercompas y ciberpares, ya los regiomontanos ya no me parecen tan idiotas. La atención que me producía el distanciamiento físico-cultural con los regiomontanos desapareció, termodinámica de la vida social. Entonces ya está simpático, me parece. Ya hasta me pudiera tomar unas cheves con estos ignorantes, planos, idiotas, que hasta se me parecen compas y hasta buenas personas, porque ya la atención que me hacía repudiar de ellos, bueno, ya es mi choro, se desapareció. Dije, cámara, impresionante. Ese es el tipo de tecnología que nos va presentando en México, por lo menos de 15 años para acá, el ciberespacio. Entonces la tesis 2 me la voy a saltar, que es un tema más particular. Este asunto es lo del marco de ubicación ecológica, del cual les he platicado, y simplemente mencionaría el último elemento. Es después de lo geográfico estrictamente espacial, territorial, natural, de naturaleza, que llega a la parte urbana, civilizatoria, aparece el ciberespacio. La primera configuración del ciberespacio, que sería también, así como hablaba yo, de lo urbano, antes del ciberespacio y en la configuración de lo virtual, están los otros medios, que tiene que ver con este concepto general del seminario de Héctor, de postmedial. Bueno, aquí estamos, el tema de Facebook es un concepto que está, como dice al final, claramente dentro de la configuración conceptual de postmedial, pero antes de lo postmedial está lo medial, que no es urbano. No es tan así, pero es simpático verlo así. La ecología urbana de los aeropuertos, de los malls, esta ecología ya que tiene una enorme independencia, que es casi una cápsula en relación al medio natural y que nos va determinando de cierta manera. En esa ecología aparece la televisión. Esa casa habitación donde vivo una buena parte de mi vida de intimidad, yo diría como antropólogo y como ingeniero social, para mi mal, no hay peor indicador
de nuevo progreso, de enacción, de constructividad social, que te la pases muy bien en tu casa. Porque pasártela muy bien en tu casa estás dentro de una cápsula dentro de una cápsula. Entonces, si además no estás conectado, todavía es peor. El castillo de la pureza de Ripstein. Entonces, la familia mexicana tradicional, qué bonita familia, de Compín. Esa familia mexicana es una familia que es una deconstructora de la vida social. Es mucha familia y poca vida social. Vengo de Guadalajara y dando una charla de cosas parecidas a estas, pero es más de ingeniería social, pero no, algo voy a decir al final, pero no me interesa menos hablar de eso más, del concepto central, de arquitectura. Al salir viendo en el baño, el coordinador el Héctor de allá, el coordinador del seminario, que está llevando la charla, me dice: fíjate que yo viví varios años en Inglaterra con mi esposa, y allá nos quejábamos mucho de lo fría y lo cerrada que era la gente. Y entonces, el jamaiconazo, queríamos regresar a México y no sé qué cuentos, tapatíos. Entonces, regresamos a México, pues ya sí, ya me sentí con mi salsa. Y ahora que tú estás platicando respecto a políticas públicas que hay en ciudades, la política pública ilustrada, de la arquitectura del paisaje urbano, de la vida pública, el tránsito de la ciudad que enriquece la vida pública es un tránsito que retarda la llegada a tu casa y amplía la estancia pública en la ciudad. En cambio, el transporte público, que es una flecha, donde aquí estoy en mi trabajo y allá está mi casa, y entonces es el flechazo. Se trata de que lo llegue lo más rápidamente posible de aquí a allá. De la ciudad es solamente la flecha en el aire. Entonces toda la política pública es una política pública de destrucción de la vida social, porque todos son flechazos. Entonces el espacio social son puras gentes encapsuladas. Y qué bonita familia, es que no hay nada con la familia, es que todo con la familia. Silvato me decía, en cambio esos ingleses, ahora después de que tuve tu charla, tenían mucha vida pública, de pop, de bar, de café, y con unos climas del demonio, como hay allá. En cambio acá, me la paso todo el día encerrado en mi casa con mi mujer, y del trabajo a la casa. Nos quejábamos de los ingleses, pero en Inglaterra teníamos amigos, hacíamos cosas con ellos, porque a donde fueras haz lo que vieres, donde fueres haz lo que vieres. En cambio, ya que regresamos a nuestra cultura, a nuestra salsa, donde estamos muy cómodos, estudio y te digo, no me doy cuenta que estamos enclaustrados, vivimos en un claustro, y todavía se me hace peor en el tratamiento que le doy a mis hijos, me decía el compa mientras me hablábamos, el tratamiento que le doy a mis hijos, no lo dejo que se relacione con nadie, lo cuido mucho, es que inseguro es el mundo. Entonces todo el rato es una especie de estúpido social, amarrado al pulpo de la familia, y que cuando crezca y salga, sepa Dios qué tipo de gente va a ser, porque como la familia no es la ciudad, entonces la familia es la seguridad, y a partir de la puerta de la casa, Dios mío de mi vida, todo es una amenaza, es una cosa terrible, es la calle, va de reto Satanás. Entonces, esta misma configuración ahorita regreso a la televisión, pero empieza con la televisión, quería hablar más de la televisión, pero hay un antecedente de estas culturas urbanas a los medios de comunicación, y luego el ciberespacio. Ese mismo asunto es: no te conectes, seguridad cibernética, que el muchacho no vea, que el muchacho no atienda, que gente no entra a Facebook, está prohibido en las universidades, está prohibido entrar a Facebook, o entrar a Yahoo, o estar en Yahoo, sí, ¿verdad? Sería excesivo. Entrar a YouTube. Entonces, todos son restricciones y son inhibiciones de conectividad, son inhibiciones de multilateralidad, son inhibiciones de retícula social, son inhibiciones de posibilidades, porque solamente tenemos la arquitectura de la familia, es una arquitectura de solo puedes vivir esto y esto es una arquitectura, y todo esto no, y todo eso desfavorece la vida social. Entonces tenemos problemas
con nuestra arquitectura social, con nuestra ingeniería, social en el sentido que estoy diciendo, y con nuestros comportamientos y nuestras relaciones con el ciberespacio. Bueno, pero entonces, dentro de esta arquitectura del ciberespacio de medios electrónicos, pasamos a la última generación que tenemos, estilo de Facebook. Me voy a saltar varias cosas. Bueno, lo de redes sociales no. Va a quedar bien. Cuando llega la televisión a las casas, hay un proceso otra vez de adaptación. La arquitectura que viene de procesos de desarrollos ecológicos, de configuraciones, de codificaciones, apoyadas en buena medida en muros que no se pueden mover, en ventanas que permiten ver hacia la calle o inhiben ver hacia la calle, patios interiores que aíslan del exterior para hacer todavía más la conectividad y la configuración de vinculación hacia dentro del espacio particular, el castillo medieval en pequeñito. Ahí llega la televisión. Entonces la televisión es una configuración interesante y paradójica respecto a todas las generaciones que vivimos este tránsito. Yo vi televisión en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los años 50, cuando todavía no había televisión mexicana en Ciudad Juárez. Teníamos la televisión, los canales gringos. Poca gente tenía televisión. La televisión nos la dosificaban por días y por horas. Podíamos ver televisión solamente, ese programa de televisión, los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y eso era toda la televisión que podíamos ver. Había un control de la televisión, una resistencia y una fascinación por la televisión simultáneamente, y además en una ecología mucho más abierta que la de acá del sur, cultura fronteriza, de la cual ecológicamente podemos seguir lo que estoy diciendo para mencionar eso. Pero en el caso de la televisión, cuando bajamos acá al sur y empiezo a observar desde mi infancia mi relación con la televisión y la relación con la televisión de mis compañeros de la escuela y de mis compañeros y mis amigos de la cuadra, una de las primeras cosas que descubro es que yo tenía absoluta libertad para ver televisión. La única restricción era la hora de dormir, pero no había una censura moral sobre la televisión. Yo podía ver lo que me diera la gana a cualquier edad de la televisión. En cambio mis compañeros no. Ellos se pasaban por una censura. ¿Te suena algo parecido a internet? Es el mismo patrón. Y nada creó más ciudadanos en este país que la televisión, porque del encierro de la familia se trajo un link a la exterioridad. Es la quinta ventana posible, es la quinta pared, es una ventana por la cual puedo ver más cosas que las que puedo ver por las ventanas de mi casa. Es una ventana extraordinaria la televisión. Y la gente viendo televisión solo para entretenerse tiene contacto con un montón de cosas que refuerzan lo que siente y que estimulan, excitan, motivan, abren cosas que le están pasando. Nada ha cambiado más la vida en México que la televisión, y en un corto plazo. En unas 2 generaciones la televisión modificó más este país que 3 siglos de colonización española. Es increíble. Entonces todavía hoy es el día que no sabemos exactamente, como arquitectura, qué nos hizo, porque ya es pasado, qué nos hizo la televisión. Acá Héctor ha trabajado sobre lo que le hizo a León el cine. El cine cambió una arquitectura social de siglos, fue modificada en una sola generación, de 50 a 60, en una sola generación, por la presencia del cine. Una sola generación
conectada con el cine, se convirtió en otra cosa, que es lo que permite que haya León hoy, así como postmedial, post-Zapatero. Es esa gente que entró en contacto con el cine. Y están los datos y el libro aún no publicado de este trabajo sobre culturas, arquitecturas, ecologías, ingenierías sociales. Y esa gente que cambió por el cine es gente que tiene un proyecto para León, como arquitectura y como diseño, como ingeniería, que es lo que ha modificado la ciudad de León como paisaje, como ecología y como cultura. Entonces todo esto es muy interesante, hasta llegar a hibridaciones culturales que no sucede en otro país, como convertir el Escritor en un mall. Esto no lo he visto en ninguna parte del mundo, no de México. Que un templo se convierta en mall. Además me parece una idea genial. Genial. Si se construye el mall alrededor de los estadios de béisbol en Estados Unidos, ¿por qué no podemos construir malls alrededor? Imagínense lo que se puede hacer con el vato este que tenemos mirando las cuatro esquinas, allá en el cerro. Es un pinche centro de entretenimiento, acá una Disneylandia religiosa, y deja religiosa, es impresionante, donde no solamente vengan a peregrinar acá, sino vengan de Europa a esta Disneylandia religiosa, gente católica que va a venir aquí, que venga aquí, porque ahí hay una infraestructura que es lo que viene si esta semilla germina de los malls, donde uno puede irse todo el día, pero no nada más a rezar, que no solo de pan vive el hombre, y no solo de rezar vive el hombre, o la mujer, o la gente, sino que uno tiene etapas de misa, etapas de reflexión, y también tiene cine, y tiene restaurantes, y tiene shopping, y todo alrededor así como del juego de béisbol, así son los malls deportivos. Esto lo compré en un mall, en el nuevo estadio de los Padres de San Diego, el nuevo estadio que está con un proyecto de reingeniería social, cultural de San Diego, de un centro que se había deteriorado mucho. Llegan y ponen esto y hacen un mall alrededor de esto. Uno puede llegar ahí desde la mañana e irse en la noche. Hay restaurantes, hay centros de diversión para niños, para adultos, para jóvenes, y está además el juego de béisbol. Y puede pasarse todo el día con familias, haciendo un montón de cosas alrededor del juego de béisbol, que es de tal hora a tal hora. Bueno, si hay una misa que es de tal hora a tal hora, me puedo pasar todo el día en el mall. Genial. Es un rollo de sentido común, práctico, constructivo, teje socialmente, es una alta ingeniería constructiva de vínculos, de retículas, a partir de una mente práctica, y que lo cortés no quita lo oriente, y que sigue siendo mocha en cierta parte. Maravilloso. Entonces, y llega Facebook. ¿Qué es Facebook básicamente? Entonces, la primera lectura que yo hago de Facebook es: ¿cuál es su arquitectura? ¿Qué nos está haciendo Facebook? Que no nos damos cuenta. Lo está sucediendo. Facebook empieza que en el 2004, una cosa así, y se abre al mundo como entre 2007 y 2008. O sea que tiene ni una generación, tiene nada. Y como vamos a ver acá, esto de las redes, bueno, este concepto es muy sencillo. Una red social es retícula de gente con gente. El servicio de redes sociales es una plataforma, un software que permite que las redes sociales se escenifiquen en el ciberespacio. Sin hablar de las redes sociales como si las hubiera inventado el ciberespacio, o que Facebook fuera una red social. No, Facebook no es una red social, es una plataforma, es un edificio, una arquitectura donde pueden vivir las redes sociales. En Estados Unidos, que es el país que mayor cantidad de habitantes tiene en Facebook, la mayor parte de los grupos que lo habitan son grupos que no pasan de 25 personas, porque son grupos familiares y de amigos, solo de conocidos, absoluta recontra conocidos. Son escasos estos casos que hay acá en México, como de política de Josefina, de tengo 350,000 seguidores, ¿cuántos amigos tengo? O
como decía por ahí una viñeta de Facebook que circuló hace un tiempo, la canción de Roberto Carlos por fin es realidad, puedo llegar a tener 1 millón de amigos en Facebook. Se está ahorita, hay una competencia de cuál va a ser el primer ciberhabitante de Facebook que va a llegar al 1 millón de amigos, y entonces ya no va a ser una figura literaria, retórica, si no es real, que la puedo tener. No, pero lo que es real, es que Facebook es la colonización del ciberespacio de la sociedad más conservadora y tradicional norteamericana. El ciberespacio había sido tradicionalmente un territorio de avanzados, de tecnofílicos, de avant-gardes, el hacker, el high-tech, el que está multiconectado, el que está esperando que el chip conectado directamente al cerebro y al sistema límbico para ya ahorrarse el dinero por la pornografía, simplemente apachurrando un botón. Yo qué sé. No, la gran colonización, la colonización de este tipo de gentes no hubiera convertido a Facebook a Internet en el gran fenómeno comercial y político que aún no es. Lo que vivimos ahorita es nada comparado, porque la cibernación, como vamos a ver en un dato, este es un dato que tiene 4 días, lo actualicé cuando se dio la noticia oficial, que Facebook había pasado ya oficialmente de 900 millones de habitantes. Ya son la segunda nación del planeta. Y vamos a ser más que China. Facebook va a ser la nación más grande demográficamente del planeta. Oye, pero es un chiste. No, no es un chiste. Es una nación, una cibernación. Y entonces la gente de Facebook, ¿se acuerdan de la arquitectura? Estamos siendo formateados. Arquitectura del ciberespacio, en una manera de ser, de proceder, de relacionarnos, de interactuar, de construir mundo y vida. Y entonces Facebook se ha modificado también a lo largo de la historia. Este libro de Kilpatrick, que les recomiendo mucho, se puede bajar de Facebook, que es el historiador oficial de Facebook, un libro que se publicó después de la película, con la cual no quedó muy contenta la empresa de Facebook, y que se hace este libro para dar otra versión. Lo más interesante del libro es ver cómo lo que permitió la enorme colonización del Facebook, o sea, lo que dio la masa crítica de la civilización Facebook, es que era algo en lo que cualquier ciberimbécil podía estar. Cualquiera. Uno se metía a MySpace y batallaba un rato como para saber cómo estaba toda la tranza, porque no, aunque te dijera, mirás esto, batallaba uno. Entonces la abuelita entra a Facebook y en 5 minutos ya sabe qué hacer en Facebook. El primer Facebook. La simplicidad del diseño, la aparente simplicidad del diseño, con efectos de enorme complejidad constructiva. Ese es el gran fenómeno. Nunca en la historia humana ha habido algo tan simple con los posibles efectos constructivos que Facebook, ni en la historia pre-ciberespacial ni en la historia ciberespacial hasta ahora, pero se fue complejizando. Hoy podemos decir que ya es una plataforma relativamente compleja, pero me sigo encontrando montones de gentes que usan la parte simple de Facebook, y cuando tú les dices, es que además fíjate tal cosa, ¿y eso que en Facebook? Sí, claro. ¿Y eso cómo se hace? Oye, ¿cuánto tiempo tienes de Facebook? 3 años. Usa Facebook como como un email. Un email con fotos. Ese es Facebook. Un email con fotos. Esa es la chingonería. Es un email donde puedo ver a la gente. Y el libro de biografía es un refinamiento de una de las líneas de configuración de la arquitectura de Facebook, pero el fenómeno no ha terminado. La configuración sigue y además el ciberespacio sigue evolucionando en arquitecturas. Entonces, estamos en un momento en el que necesitamos revisar toda la historia de la arquitectura social del ciberespacio en sus diferentes generaciones, y que no nos pase lo que nos pasó con la televisión, que hoy seguimos deshojando la margarita de si afecta a los niños o no los afecta, cuando ya deberíamos estar
siendo participantes de una cibercultura donde sabemos que les afecta y sabemos cómo afectar a los niños, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, en lugar de todavía estar ahí como siendo nada más objeto de la televisión, dejado en manos de los programadores de las televisoras abiertas o de paga. Entiendo que hay una cultura de participación y de agilización, de constructividad participativa que no existe en los medios de comunicación tradicionales. Vamos revisando. Hay ya muchas experiencias alrededor de la historia del ciberespacio para ir viendo, porque eso es lo que nos va a construir. Lo que la religión hizo con la misa y los templos a lo largo de siglos, Facebook lo puede hacer en menos de 50 años, o el equivalente a Facebook, con transformaciones que necesitaron siglos, quizás miles de años en la historia preciberespacial. Ahora el ciberespacio lo puede hacer en una generación, en años, en unos cuantos años, ni siquiera una generación completa. Y está en nuestras manos participar en el fenómeno, en el conocimiento de lo que está sucediendo, porque muchas de las cosas que pasan en Facebook no están hechas desde una lógica de ingeniería social, en un sentido amplio, sino son cosas que suceden, acontecen, y después la gente va aprendiendo por ensayo y error, pero no están siendo sintetizadas, sistematizadas para permitir más configuración de posibilidades de las que la propia arquitectura actual está dando. O sea, el ciberespacio todavía, a pesar de la enorme racionalidad constructiva que está invertida en él, nació siendo arquitectura, nunca fue hierba silvestre, nació siendo racionalidad y lógica de intervención, pero aún así sigue aprendiendo y ensayando. Y es múltiple lo que sucede en el ciberespacio y no es producto, propiedad de unos cuantos. Ya estoy cerrando en este asunto, nada más voy a los datos. Esto, nace en el 2004, 900 millones de usuarios, la mitad manera todos los días, 10% actualiza su perfil todos los días. O sea que estamos hablando de 90 millones de personas. La cibernación de 90 millones. Y entonces el rollo ese de soy leonés, soy mexicano, esa es una nomenclatura del siglo XIX. Me acuerdo cuando mi papá se presentaba ante sus amigos de chiste, cosa que yo adapté después también como chiste, decía, ¿y usted qué dice? Yo soy televidente. En lugar de decir a mi papá, es más importante que la religión, que el partido político en el que uno está, que la ciudad donde uno vive, que la región del país donde uno vive, es casi, ¿qué canal de televisión? ¿Eres televidente del canal 2? Ah, pues ya sé quién eres. La arquitectura del canal 2 es una arquitectura, la cibernación del canal 2 es una cibernación, y entonces ser televidente es una forma cibercultural, en un sentido conceptual general, específica. Y entonces yo puedo decir, yo soy, ¿y tú qué eres? Yo soy Facebook. No, hablemos en serio. Estoy hablando sumamente en serio. Desde ahí me paro para hacer más de la mitad de las cosas que hago profesionalmente, amicalmente, amorosamente, lúdicamente en mi vida. Soy un ciberhabitante de Facebook. Y aquí tengo una compita, por ahí la Laura. ¿Dónde está? ¿Se levanta la mano? Fue al baño, estaba por acá. Que es yo con Laura nunca he platicado, nunca he conversado más de un minuto, y se me hace mucho, en persona. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y es una de mis grandes compas de Facebook. Todo el tiempo me pasa que conozco por primera vez gente que son mis carnales. Hace un mes que vine a León, venía yo de Celaya, y por primera vez conocí a Emilio, que es uno de súper carnales de Facebook. Platico de todo con él, choreamos de política, de música, de rock, de esto y que el otro, discutimos con otras gentes, conectamos, tenemos varios grupos, y solamente lo he visto una vez tomado en un café, 5 minutos, como para decir, ya nos conocimos en persona. Nos hizo mucha falta esos 5 minutos, nos hace mucha falta a Laura y a mí el minuto de ahorita, que cuando entré le dije, hola, ¿cómo estás? Pues para la vieja guardia es imprescindible. Para la nación Facebook, no me hace falta.
En absoluto me hace falta. Y a través de Facebook estoy afectando a un montón de gente y estoy siendo afectado por un montón de gentes. Y como ya se me acabó el tiempo para tener un ratito para charlar con ustedes, hay muchas cosas que podemos seguir diciendo de Facebook y del ciberespacio que ya no... Miren el último dato. Facebook en este momento tiene 125 millones de habitantes, de amistades. 125 millones de amistades. 125 millones de amistades. O sea, de vínculos, de gente tejida. Ya no son ahora los 900 millones de usuarios, sino tienes 125 millones de articulaciones cotidianas. ¿Saben lo que esto le puede hacer al planeta Tierra a mediano plazo, en términos de masa crítica? De cibercultura, producto de la arquitectura que la está formateando, que la está condicionando, que la está paquerando, del corralito que nos está diciendo por aquí, por allá y por acá. Podemos cambiar el planeta, la cultura, la política, la economía del planeta en una generación. Cuando esto dé el brinco cuántico como masa crítica. Y va a suceder. De hecho, ya está sucediendo, más allá de lo que pensamos, pero no nos damos cuenta. Entonces, con esta imagen profética, le falta barba para ser más convincente. Con esta imagen profética, termino el cuento. Había otras 8,000 viñetas, pero el concepto básico de arquitectura, el concepto básico de historia social, el concepto básico de cibercultura configurada con la nueva arquitectura o arquitecturas en plural del ciberespacio, la posibilidad de configurar nuevas arquitecturas mejores, más potentes, pedagogías, procesos de socialización compleja en el ciberespacio, que era lo que yo quería subrayar. Eso creo que ya quedó dicho, y entonces tenemos un rato para conversar sobre el efecto que les causaron este paquetito de ideas y de imágenes dentro del concepto general de la cultura postmedial. ¿Cómo la ven? Platiquemos. ¿Quién dice yo? Aquí es donde entra Héctor, y ya se fue al baño también. Fíjate que ahorita lo que dices al final, yo creo que ya ocurrió, vimos ya el primer esbozo con lo que pasó en los países árabes. Cuando habíamos pensado que podía pasar lo de Egipto, lo de Túnez, y lo que sigue cambiando, ¿no? Yo creo que apenas fue la puntita de la lanza. Pero eso vende periódicos, y eso sirve también es la CIA por otros medios. Ese es todo un tema, apuesto de las ingenierías sociales que ya permite el ciberespacio. No, lo interesante es la otra. Estos cientos de miles de grupos familiares articulados en la cibernación en Estados Unidos. Todo parece como tan simple, como tan inofensivo, como tan lúdico, como tan intrascendente. No lo es. En absoluto no lo es. Entonces, ese es el otro tema. Cómo todo esto tan simple, tan insignificante, tan lúdico, tan superficial, es la semilla del gran cambio social que este planeta va a acontecer. Ese es el gran tema. No la revolución en el sentido moderno de la palabra, sino, ya ni siquiera la palabra revolución me sirve, sino esta transformación, esta reingeniería de la vida social a partir del ciberespacio, incluso más allá de las intenciones por las cuales fue configurado. Tenemos una imagen pública de la primera intención por la cual fue configurado el ciberespacio, el Pentágono. Si hay bombas atómicas, como aquello está reticulado, entonces si le ponen la bomba atómica aquí, pues aunque destruyan todo el Pentágono está en todas partes. Es una configuración como hologramática, holográfica, holosocial, que es un tema muy interesante. Sino está la otra, Big Brother is watching you. No hay manera más sencilla
de tener acceso a la intimidad gratuitamente que Facebook. ¿Saben ustedes que en términos de investigación de mercado, investigación política, lo más caro, lo más difícil es tener acceso a la intimidad de la gente? Pedirle a la gente, dame tu intimidad. En cambio aquí no te la tengo que pedir, me la regala. Se la regala a sus amigos, se la regala a sus familiares, pero la pone en el ciberespacio, y lo que está en el ciberespacio, mucha gente lo puede ver, sin pedir permiso. Entonces, esta es la parte como del complot. Sucede. Vivimos en vitrinas en el ciberespacio, en todos sentidos. No importa. Esta retícula, esa arquitectura está posibilitando más cosas que cualquier otra arquitectura política, social en la historia humana. O sea que a pesar de que haya intereses y voluntades ecosistémicas que estén aprovechando toda esta visibilidad, nos ven en calzones a todos los días, no importa. Todas las otras cosas que posibilitan son tan ricas, tan potentes, se multiplican tanto, que si regresaran a los niveles de control anteriores, entonces ya no sería ciberespacio, y siendo el ciberespacio anárquico que todavía es, a pesar de todos los controles que plantean todos por todas las partes, se puede dar un fenómeno con el Facebook, con esto que acabo de mencionar, y pueden pasar estos... México es el país de América Latina con mayor número de usuarios de Facebook. El concepto de usuario es un concepto que está ligado conceptualmente al de consumidor. Un usuario es alguien que consume la arquitectura, padece la arquitectura, es formador de la arquitectura, pero también hace cosas con la arquitectura. Yo tengo más de 150 grupos con los que trabajo en Facebook. Antes de Facebook, lo más que llegué a tener fueron 15 grupos a través de diferentes configuraciones. Ahora en Facebook tengo más de 150 grupos, ando cerca ya de 200 grupos con los que estoy articulado en Facebook. Entonces, a Big Brother no le da tiempo de darse cuenta de lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo todos esos miles de personas en esos 200 grupos, y que deben ser ya cientos de miles de personas articulados a otros cientos o millones de personas. No hay Big Brother is watching you que pueda tener control de todo eso que está pasando. No ha habido un pasadero, o sea, lugares para que pasen cosas más rico en posibilidades que en la historia humana. O sea que esta cosa aparentemente tan infantil, tan juvenil, que empezó para ligar, como dice la película de red social, que empezó para ligar, que conocieras morras o vatos, ahora es potencialmente la infraestructura del mundo que estamos empezando a vivir, y que no va para atrás, es todo para adelante este mundo, a menos que se acabe en el 12-12-12 de este año. ¿Qué más, Tomás? Voy a bajar a la parte profética, si vamos un poco más a la parte analítica. La parte profética es para que se vayan aquí conmocionados, pero también tenemos que avanzar en la parte de entender qué está pasando. Dígame. Aquí, por ejemplo, bueno, tocas un punto muy interesante y relevante que en esta parte del libro, de los sistemas que nos estén observando en los consorcios, etcétera, etcétera. Hoy leí en un blog hace un par de horas que la Cámara Baja de los Estados Unidos acaba de pasar la primera fase para la ley CIPSA, la nueva ley SOPA. ¿Tú qué puedes vaticinar de estos hechos que están aconteciendo hoy para esta parte donde ahora es legal y va a ser legal que nos espíen sin que nadie se entere? O sea, yo obviamente difiero un poquito en esta parte de que tú dices que no le alcanza el tiempo a Big Brother estar revisando, porque en realidad los algoritmos están construidos de Facebook. No le alcanza. ¿Sabes por qué no le alcanza? Porque la manera como busca es diciendo palabras que tengan connotaciones terroristas, pero donde no le alcanza es para que yo, platicando con mis amigos sobre el fútbol, no estoy hablando de política, no estoy hablando de tomar el poder, de matar a nadie. Platicando de fútbol, nos estamos haciendo cosas que nos permiten ver más, entender más, tenernos más confianza, que se nos ocurran otras cosas, y sobre eso no hay control. ¿Y ahí se pone que no las alcanza?
Porque donde la pendejada, lo simple, lo aparentemente insignificante, políticamente inofensivo, ahí es donde está lo políticamente complicado y que permite. Mi abuela decía, podía ser la voy a traer de 60 años en el pasado acá a revivir a la vieja. Mi abuela decía, cuando se juntan más de 3 personas, no puede pasar nada bueno. Decía la vieja. Si se juntan más de 3, de ahí no puede salir nada bueno. Con su sentido común de vieja decía, porque si empiezan a platicar, van a empezar a maliciar. Y además, cagados de risa. Bueno, aquí no son 3, son millones de gente platicando pura pendejada, y a partir de platicar, de conversar, de escucharse, de tripearse, de entenderse, de ahí es la caja de Pandora. Cualquier cosa puede pasar por ahí. No tenemos que ser una célula terrorista Al Qaeda. ¿Ya viste? Sí. Ese es el tema. Eso es lo peligroso e incontrolable de Facebook. Porque como decía mi abuela, si se juntan más de 3, no puede salir nada bueno. Y se puede pasar cualquier cosa. Esa es la cosa. Otra vez, Nacho. Otra vez. Me dejaste pensar en una cosa, Chucho. Lo que hablabas de la cibernación. Me dejas pensando cómo queda la construcción de esta nueva ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir en un momento donde esta masa crítica, digamos, se genere toda una nueva corriente de pensamiento? ¿Qué va a pasar en el mundo real? Todo eso lo estamos haciendo acá. Eso va armónico con lo que acaba de comenzar la compañera con la Guanajuato. ¿Qué te llamas? CD, porque él me lo chismeó más abajo. Cibernación es una nomenclatura para nombrar de una manera cercana a esto. En realidad no es una nación, no va a tener un ejército, no va a tener un parlamento, no va a tener una secretaría de educación pública, es otra cosa. Necesitamos una nomenclatura para nombrar esto. De hecho existe ya nomenclatura para nombrar esto, más cercano a lo que realmente está sucediendo, que ese es otro tema. Los nuevos conceptos, los nuevos sistemas de conocimiento, la nueva retícula de percepción y de percepción compartida, de sistemas de comunicación sobre lo que está pasando ahí. Pero digamos, como moneda de cambio, como estampa para nombrarlo rápidamente, es, para el que no le quiera dar importancia, son 900 millones de personas unidas por un balón. Por cierto, para todo el fútbol, pues simplemente es como entretenimiento, es lo más importante, esa pendejada, he escuchado montones de veces, es lo más importante después de todo lo importante. Es una soberana sandez. No puede tener ese estatus algo que tiene más afiliados que la Organización de las Naciones Unidas, que tiene más personas practicantes que cualquier religión en el planeta. Es una idiotez decir que es lo más importante después de todo lo importante. No, señores. Es otra configuración de importancia que está uniendo el planeta y tiene una arquitectura. El fútbol tiene una arquitectura, tiene una ética, tiene una moral, tiene una configuración, tiene una pedagogía, tiene un patrón pragmático de socialización, de normas de interacción, y es planetario, es más poderoso que todas las religiones históricas. Oye, pero ¿qué estás diciendo? Lo que te diré yo respecto al ciberespacio. Para entender nuevos fenómenos, busca nuevas maneras de entenderlo, porque si lo ves con viejas maneras, entonces vas a decir, eso no tiene importancia, el fútbol es una cosa ahí de no sé qué rollo, es irrelevante. No, man, la FIFA es el imperialismo, el verdadero imperialismo por otros medios, y sin hablar de un peso, simplemente porque están administrando una matriz constructiva de vida social poderosísima en actuación, como esta cosa de la que estamos hablando del Facebook. O sea, es serio, es serio y no tener mucha idea de por dónde agarrarlo. Vamos dando son dos temas. El rollo de tener conciencia se me hace un tema más para universitarios, para modificar las agendas académicas y ese rollo. Yo como habitante de Facebook, las cosas pasan, están pasando, es teoría del caos. Lo que está sucediendo ahí va a llevar a cosas que van a suceder, no sé qué, y somos muchos participantes de diferentes lugares, con diferentes intenciones, con diferentes efectos. Entonces,
tomar conciencia de que me gusta platicar de rock o de fútbol en los grupos. Esa es la conciencia que necesito, y la práctica de todo este rollo, y de esa retícula se van a dar los efectos. Si además como planeador público, si como jerarca de la religión católica, como empresario con canaco, no sé qué diablos, sería interesante que esa gente se diera cuenta del mundo que está pasando y que viene para sus propios intereses también. Entonces el rollo de la conciencia tiene como varias patitas y varias configuraciones. Pero si nadie toma conciencia, de todas maneras esto sí. O sea, es que cada quien viva su Facebook. Cada quien su Facebook. El Facebook es de quien lo trabaja. Mira, ante estos rollos de viejo y nuevo, hay muchos escenarios. Voy a mencionar 3 sintéticamente. Los viejos tienen que olvidar y reaprender y hacer a un lado todo lo que ya no tiene que ver con esto y adaptarse en el sentido más radical de la palabra. Es muy rudo, pero es posible. Escenario 2, escenario 2. Me resisto, me defiendo, me peleo y me extingo. Realmente mis probabilidades de vencer a esto son muy pocas. Tercer escenario, que es el más interesante, es articulo la memoria, la vida social, con las tendencias y las trayectorias que veo yo hacia el futuro, con lo que está pasando. Enriquezco, complejizo y doy respuestas a gente que es la actora el protagonista de este asunto, y que no le vendría mal una que otra luz de cierta lucidez, de rearticulación del pasado, de lo viejo, con cosas nuevas. Yo quisiera que la universidad tuviera esa función, y los universitarios, que no renunciáramos a lo que somos, sino que pudiéramos rearticular lo que somos a todos estos escenarios y estos rollos. Pero nos encanta el segundo escenario. Entonces, en el tercer escenario tenemos muchísimo que aprender, muchísimas cosas de las que darnos cuenta, muchísimas cosas que reconfigurar, pero sin renunciar, porque lo bailado, ¿quién me lo quita? Y es importante. Soy portador en este momento de una memoria con la cual tengo una responsabilidad y un compromiso respecto a las nuevas generaciones, pero no puedo ser determinante, porque no la voy a hacer, me voy a desgastar, me voy a pelear, sino tengo que fluir, articularme, dialogantemente. Con los fenómenos van a una gran velocidad y son cada vez más ricos, entonces me exige un metabolismo de articulación como no lo ha tenido normalmente la universidad históricamente. Vamos haciendo el ensayo. Y de las instituciones políticas ni hablamos. Ya nos sobran hace rato, ya nos estorban hace rato, y es una cita en el futuro de todas estas cosas nuevas con la nueva arquitectura política del país. Ahí viene, porque se parecen más al segundo escenario que al primero o el tercero. Se parecen al segundo escenario. Entonces quieren articular lo inarticulable con sus medios y sus herramientas. Tienen una arquitectura de lo social que viene del siglo XIX, cuando más moderna, y la quieren poner en juego con esto. Quieren instrumentalizar todo esto para su arquitectura del siglo XIX. Lo están ensayando y ya están teniendo éxitos, porque, como se dice por ahí, la gente pendeja no es. El tema es, si fueran del tercer tipo, qué interesante sería, pero no tenemos esa clase política ni esa cultura política. Entonces, en ese sentido digo de que para lo que se va a seguir moviendo por aquí, se va a seguir moviendo a pesar de las instituciones políticas que tenemos, que no están articuladas todavía a la lógica, a la cosmología, a la enacción, a la emergencia, a la configuración energética formal de todo esto que está articulado acá. Están haciendo su lucha, pero van muy por detrás. Son anticuadas, son anacrónicas, apestan a closet y a encerrado, a viejo en el sentido rancio de la palabra.
Por eso digo que nos sobran, para este movimiento sobran, y para este movimiento en muchos sentidos estorban, porque no ayudan. Quieren controlar, quieren intervenir, quieren siempre jalar agua para su molino. La película ya, el país sigue siendo eso, básicamente. Pero hay un país que es parte de un movimiento global, la cibernación, que ya va por otro lado. Ese metabolismo, ese tiempo social, ese ritmo de vida, esa configuración cibercultural no es contemporánea de nuestras instituciones políticas, va por otro lado. Entonces, ¿qué? ¿Contienes la ola? El tsunami, lo contienes, haces una presa para aprovecharlo, le alcanzará el tiempo a las instituciones políticas. Yo digo que no, más bien se van a ahogar, y los que sobrevivan ya se les ocurrirá algo. Mientras tanto, de este rollo van a seguir nuevos tipos de orden fluidos, nuevos tipos de autoorganizaciones colaborativas, multiconectadas, y vamos a ir aprendiendo cada vez más a hacer eso en ese otro espacio. Si hubiera visión, si hubiera un nuevo pacto social político, bien nos haría que este tercer escenario fuera el escenario de nuestros políticos de las próximas generaciones, para entonces sí surfear sobre la ola, no ponerse a ella o tratar de construir una presa, sino moverse con ella, aprovechando su energía y su movimiento. Entonces, podrían pasar cosas distintas a las que están pasando ahora. Pero tiene lógica de presa. ¿De presa? De hacer presas. Ya. Cuando ven algo, lo único que se le ocurre es ¿cómo lo puedo aprovechar para sacar energía para mi gusto? Y como tienen tan poca imaginación, afortunadamente, si los alacranes tuvieran alas, tienen tan poca imaginación los políticos que andan por todas partes, pero con la lógica de presa. No saben surfear. No pueden surfear porque si fueran surfistas, dejarían de ser políticos del siglo XIX. Serían actores, participantes colaborativos del siglo XXI. Quisiera comentar varias cosas, un poco en esta inquietud de lo que escucho que estaban hablando hace unos momentos, que no sé para qué me buscaron, ya me estaban buscando. Quizás yo lo que diría es que, ya jalando el agua al molino del cuerpo académico de cultura comunidades, tiene algo que ver, y tiene que ver con esa búsqueda de qué está pasando y qué se está construyendo. Pondría el siguiente ejemplo. Hace 15 días tuvimos las jornadas de investigación de la Ibero, donde los cuerpos académicos nos reunimos para ver cuáles van a ser nuestras redes de problemas para avanzar hacia el futuro. Y cuando el cuerpo académico presentó sus redes de problemas, la gente no las entendió, no creía que eran redes de problemas, eran otra cosa. Pues pareciera que la forma como nos hemos estado viendo, la gente que de una u otra manera hemos pasado por este cuerpo académico, tenemos el problema de que no hablamos de realidades firmes, realidades dominantes, materializadas históricamente, sino que estamos buscando esas zonas neutras donde los marcadores perceptuales, cognitivos, se están desvaneciendo y donde unos están apareciendo pero otros no están apareciendo. El cuerpo académico le ha llamado las culturas postmediales, pero puede tener otros nombres, por supuesto. Entonces es una desventaja, lo vi como una desventaja académica, porque en este cuerpo académico son gente que está diciendo quién sabe qué cosas, y no está atendiendo problemas sociales, económicos, políticos, firmes, decisivos y contundentes. Sin embargo, a lo largo de 2 años que nos hemos estado reuniendo, vemos que estos son los temas que nos interesa trabajar. Son los temas que están construyendo algo nuevo y que empieza a ser definitivo para el futuro. Por otro lado, vemos que es un cuerpo académico que no puede ser de una sola disciplina, sino tiene que ser multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, y tiene que estar integrado por toda esa gente que está interesada en construir esa nueva visión, esa nueva perspectiva, y empezar a tocar de una u otra manera estas realidades que se están formando. Este es el cuerpo académico y este es el sentido del seminario que estamos trabajando, que hoy es la 4ª sesión, hoy terminamos la 4ª sesión, y vienen otras que estamos trabajando. No son conferencias, sigo insistiendo, es seminarios, sesiones de trabajo, de
escuchar gente que está pensando todos los espectros o la espectralidad que se está abriendo con estos mundos, teniendo como pretexto la visualidad, la nueva visualidad, ¿no? En ese sentido, yo quisiera remarcar que estamos trabajando con varias maestrías para impulsar esto, pero principalmente estamos trabajando con la maestría de hipermedia, ¿no? Que creo que eso es importante, y esta sesión es trabajar con la gente hipermedia y con posibles personas que estén interesadas en ingresar a esta maestría. Es una maestría que yo la defino como un desmadre. ¿Por qué? Porque hay una coherencia, pero también hay muchas incoherencias. Porque se trata de, con la poca coherencia que se está teniendo de estas realidades, avanzar hacia la coherencia de unas realidades que están formando y deformando. Es como una especie de laboratorio para construir algo que todavía no está construido y que quién sabe qué va a terminar siendo. Pero es una oportunidad de tener a personas 2 años trabajando, pensando, dialogando, frustrándose y construyendo cosas en estas realidades y tratando de hacer un diálogo con varias personas. Entonces, si hay aquí gente aspirante a la maestría intermedia, acérquese. A lo mejor no le vas a resolver los problemas, pero sí los vamos a escuchar. Esto en primer lado. Lo otro es que también en las 4 sesiones hemos tenido visitas de gente de distintas universidades que están interesadas en estos temas. Tenemos, y que ya empiezan a hacer presencias habituales, y ojalá y sigan así, como la de Yamir de la Franciscana, Alan, Efraín, Joel de la Salle. Hoy tenemos la visita de alumnos de la maestría en Cultura y Artes de la Universidad de Guanajuato. No vinieron los de la carrera de Artes Digitales de la Universidad de Guanajuato, que sea gente que estamos interesados en esto, ¿no? Y la idea es generar un fair play. No porque estamos estudiando posgrados en otros lados o dando clases en otros posgrados, esto no puede ser importante. Podemos crear un frente a la larga de hacer algo en estos temas, ¿no? Entonces, lo siguiente que diría, ya casi para agradecerle a Jesús su intervención, es que tenemos varias actividades en puerta todavía. Jesús, dentro de 15 días, viene a cerrar su curso de la maestría intermedia, y con Raúl, un exalumno de la maestría de diseño, está haciendo su doctorado en estas cosas en México. Él es el causante de las postales de difusión de la seminaria, que se hacen muy padres, muy buenas, por cierto. Vamos a tener la presentación de unos libros de Jesús que acaba de escribir. Este es uno de ellos, Ingeniería en Comunicación Social y Deporte. Raúl tiene el otro libro que le acaban de publicar en Argentina a Jesús. Entonces, en 15 días que viene Jesús, junto con la dinámica de la maestría intermedia, vamos a presentar estos 2 libros. Estos son como otro pretexto de dialogar en otros términos. Dentro de un mes, en el último viernes de cada mes, que en este caso sería en mayo, vamos a tener la 5ª sesión del seminario de culturas postmediales, que sería trabajado por Marcela Denis, que ella es coordinadora de la carrera de diseño de la Universidad de Guadalajara en el campus Puerto Vallarta, exalumna de la maestría en diseño aquí de nosotros de la Universidad de Lideros, y que está estudiando su doctorado en el ITESO. Nos va a venir a hablar sobre la postfotografía, el postperiodismo fotográfico. Entonces, otro espectro distinto de la semiosis del social, con gente cercana a nosotros, más cercana al ámbito de los diseñadores. Estamos dialogando con muchos diseñadores y otras gentes locas por ahí, ¿no? Y finalmente, el cuerpo académico, lo que hasta ha sido formar el cuerpo académico, estamos trabajando en la reformulación de las áreas temáticas para generar las líneas de investigación que vamos a trabajar en el cuerpo académico. Y yo los quiero invitar, las quiero invitar a que vayan pensándoles si les gustaría trabajar con nosotros ya formalmente en el cuerpo académico. Sería como refundar el cuerpo académico con otras dinámicas, con otras instancias, con otros actores, con otras energías, con otras inquietudes que nos van a complejizar un poco al principio, pero después yo creo que va a ser un trabajo muy rico y muy agradable para hacer el futuro. Ahora sí, sin más, le quiero dar las gracias formalmente a mi amigo Chucho. Jesús otra vez está aquí. Para mí es un orgullo tener a Jesús, no solo porque es de
amigo, un gran amigo, sino por quien es dentro del pensamiento de la cultura y la comunicación en el país. Y le doy las gracias. Es un honor tenerlo aquí en el seminario y tenerlo en la maestría. Y no lo digo porque sea mi amigo, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, Jesús. Te doy para el currículum. Gracias. Estamos todos y todas aquí por un mes dialogando con Marcela sobre el protocolo. Gracias. Por cierto, que como me pidieron compas de Facebook que estuviera en línea y no había posibilidades al principio, entonces le pedí a mis compas acá de la maestría que se grabara y la vamos a subir por ahí. Y también el PowerPoint completo de la cosa esta. Entonces, si quieren salir en Facebook, díganoslo a la cámara. A ver, ahí voy. Gracias. Sí, no, ya les tomé a todos, no crean que no. Díganoslo. Frankie, di hola. Listo. Look up, open the clouds. Here comes the bombshell on the way.